Vale, muy bien. Hola a todos. Somos Javier Borda y Nicolás Nessi. Somos los primeros instructores españoles de learnbuteykoonline.com, que en español va a ser Aprende Buteyko Online. Y bueno, queríamos presentaros este método maravilloso de salud, un método de respiración que tiene unos efectos sobre la salud increíbles. Y queríamos presentároslo para invitaros a futuros webinars y a futuros cursos que vamos a hacer. Ya tenemos 2 en curso y está yendo muy bien. Y bueno, a raíz de este entusiasmo vamos a hacer esta presentación. Yo soy Javier. Yo comencé con el método a raíz de ser cantante de ópera. Yo soy cantante de ópera, llevaba estudiando la voz ya durante 20 años y había ciertos problemas técnicos que no acababa de entender. No acababa de entender por qué ciertas cosas funcionaban, por qué otras no, etc. Había trabajado mucho con la respiración y oí que el método Buteyko ayudaba con la voz. Entonces, bueno, no dudé en apuntarme y ver qué efectos tenía sobre la voz. Efectivamente, vi que tenía efectos sobre la voz muy positivos y cualquiera que sea cantante se le podría ayudar en este sentido, pero pronto me di cuenta de que el método tenía muchísima más profundidad que eso. Es decir, que había enfermedades que se curaban, que se suponía que eran incurables, como por ejemplo el asma y muchas de las enfermedades crónicas, y esto me empezó a llamar la atención, hasta el punto de que, bueno, presenté el método a mis padres en primer lugar. Mi madre había tenido un ictus, mi madre había tenido también varias operaciones de lo que se llama ablaciones para las arritmias del corazón, y las cosas no estaban funcionando demasiado bien. Y empezó a hacer el método y mejoró muchísimo, ¿vale? Esto fue muy claro, lo hizo conmigo, lo hicimos con Marta y mejoró muchísimo. Esto me llamó poderosísimamente la atención. Empecé a presentar el método también a otros familiares y bueno, a día de hoy pues hemos resuelto temas como el asma, que es un tema crónico. Una tía mía ha podido curar el asma completamente. Ya no le hace falta el Ventolin, ya no le hace falta ninguna medicación para el asma, cuando antes lo tomaba diariamente. ¿Vale? Este es el ejemplo quizá más claro, aunque no el único ni el más espectacular, porque ha habido otros. Ahora estamos dando ya los cursos, Nicolás y yo, y hay gente con graves problemas de ansiedad, por ejemplo, que se están poniendo bien, que van muy bien, que están notando un cambio en su fisionomía y en su actitud mental sobre la vida en general, que es realmente, bueno, satisfactorio de ver, ¿no? Como instructor es enormemente satisfactorio. Y hasta aquí pondría un poquito lo que es mi experiencia. Igual luego se me ocurre alguna otra cosa, pero esto sería la introducción. Muy bien. Gracias, Javier, por la presentación. Bueno, mi nombre es Nicolás Nessi. Soy argentino y soy uno de los instructores de Aprende Buteyko Online. Y bueno, mi experiencia empezó hace poco, en realidad hace un poco más de un año que practico el método, pero puedo asegurar sin temor a exagerar que en este tiempo la práctica intensiva del método me ha cambiado completamente. Realmente a nivel físico y también a nivel emocional e incluso a nivel de mis habilidades cognitivas, intelectualmente, que soy una persona muy diferente a lo que era antes de empezar con la práctica del método. Básicamente lo que noté en mí mismo fue un cambio de mi estado de salud desde adentro hacia afuera, digamos. O sea, realmente me empecé a sentir mejor, a tener más energía, cambió completamente mi fisonomía, perdí aproximadamente 20 kilos de sobrepeso que tenía, con todo lo que eso trae aparejado para el organismo. He eliminado una serie de síntomas crónicos que me aquejaban, como la rinitis, la migraña, dolores musculares, contracturas, un principio de fatiga crónica, dolores en el hígado, problemas digestivos, problemas circulatorios, alto pulso cardíaco,
varias cosas que se han resuelto en muy poco tiempo y realmente hoy me siento mejor que nunca, en realidad. No recuerdo otro momento en el que me haya sentido mejor de salud que lo que me siento ahora. Así que, bueno, estamos embarcados en esta empresa junto con Javier y con el aval del equipo de Learn Buteyko Online. Incluye a algunos de los instructores más experimentados y más calificados del mundo. Si bien nosotros estamos empezando, contamos con la supervisión de un equipo realmente de pesos pesados en la enseñanza y práctica de este método, que bueno, nos da confianza total para encarar cualquier caso de salud, incluso casos graves y complejos. Así que con esta pequeña presentación de nosotros, podemos empezar a hablarles un poco más sobre el método en sí. Vale, entonces vamos a hablar de la figura de Buteyko. Es importante hablar de Buteyko porque él era un doctor y un científico muy reputado, y la razón por la que tenemos que hablar de él es porque es importante entender que este método no está en absoluto en conflicto y participa plenamente de los principios fundamentales de la ciencia médica moderna. Solo se diferencia en su aplicación, ya que es el paciente el que lo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, Buteyko nació en Ucrania en 1923 y en 1946 se enroló en el Instituto de Medicina de Moscú y fue asignado con la monitorización de la respiración de enfermos terminales, lo cual determinó su interés por la respiración, por estudios de respiración. Y en 1952 se graduó y realizó experimentos ya por su cuenta y comenzó a formular sus hipótesis sobre la conexión que existiría entre la deficiencia de dióxido de carbono y la aparición de enfermedades crónicas. Él vio que había una relación entre cuánto respiramos y cuán enfermos estamos, ¿vale? Entonces, en 1959 condujo estudios clínicos y durante los siguientes 10 años continuó sus investigaciones en un laboratorio con las tecnologías más avanzadas de aquella época. En 1967 ya más de 1000 pacientes con enfermedades crónicas fueron tratados y recuperaron su salud por completo, todos ellos. A pesar del éxito, el laboratorio y los proyectos de Buteyko fueron reprimidos por el régimen soviético, pero el método fue continuado por algunos de sus estudiantes y fue finalmente reconocido de nuevo en los años 80. Entonces, ¿cuál fue el descubrimiento? ¿Cuál fue su descubrimiento? Que todos los síntomas en la categoría de enfermedades crónicas están causados por una deficiencia de dióxido de carbono. Así como la medicina moderna tiene estrategias muy claras contra enfermedades infecciosas y congénitas, existe mucha más confusión en cuanto a las causas y el tratamiento de las enfermedades crónicas, porque aunque sí existen tratamientos, su efecto se ve impedido por no conocerse las causas últimas, ¿vale? Entonces, ¿de qué enfermedades y de qué síntomas estamos hablando? Pues entre otros estarían el asma, las alergias, todo tipo de alergias, el insomnio, la fatiga crónica, lo que en inglés llaman la niebla mental, el cansancio mental, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el ADHD, la baja y alta presión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, jaquecas, estreñimiento, rinitis, estados de ánimo bajos, depresión, ansiedad. Buteyko es fantástico para estados de ánimo, para enfermedades crónicas mentales, ¿de acuerdo? Entonces, así como lo que Buteyko descubrió es que había una norma para la respiración, ¿vale? Así como hay normas óptimas y necesarias para la salud, que fueron descubiertas ya en el siglo XIX, muchas de ellas, como por ejemplo el pulso. Tenemos que tener un pulso de entre 60 y 70 pulsaciones por minuto en reposo. Tenemos que tener una temperatura de 36 grados, 8 como media. Tenemos que tener una presión sanguínea de 120-80, un pH de la sangre de 7,5, etcétera. Todo esto son medidas que son muy importantes mantener para que el organismo funcione de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora Nicolás pues nos va a hablar un poco de cuál fue la norma específica de la respiración que encontró Buteyko y cómo medirla y qué es aquello en lo que se basa este método. Entonces,
de la misma manera que existen normas fisiológicas para todos los parámetros que nombró Javier recién, también hay una norma fisiológica para la respiración, que se encuentra en todos los libros de texto de medicina. Y básicamente dice que un ser humano adulto en reposo tiene que respirar aproximadamente entre 3 y 4 litros de aire por minuto. ¿Sí? La norma está expresada en el volumen de aire que deberíamos respirar normalmente por minuto. Ahora, la realidad es que la gran mayoría de la población, y con gran mayoría me estoy refiriendo a más del 95% de la población, está muy lejos de cumplir, de ajustarse a esa norma, ¿sí? Básicamente, la mayor parte de la población respiran muy por encima de esa norma fisiológica, ¿sí? Entonces, eso lleva a una gran perturbación del organismo. Imagínense ustedes qué pasaría si su pulso fuera varias veces la norma, ¿sí? Si en vez de estar entre 60 y 70 se mantuviera de forma constante en el doble o incluso el triple. ¿Qué efectos tendría eso para su salud a largo plazo? Imagínense que su presión arterial fuera el doble o el triple, morirían en el instante. Bueno, la cuestión es que la norma de la respiración se encuentra, para la mayoría de la gente, respiran varias veces por encima de la norma. Y eso es un mal silencioso, ¿sí? Se llama síndrome de hiperventilación crónica. No es visible a simple vista, pero sus efectos en la salud a largo plazo son muy profundos, porque básicamente lo que se está perturbando es el nivel, la concentración de gases respiratorios que tenemos en los pulmones, que son como el cóctel primordial a partir del cual el cuerpo regula y realiza un montón de funciones. Entonces, básicamente, la causa fundamental por la cual esta hiperventilación crónica, es decir, respirar muy por encima de la norma, afecta tan profundamente a nuestro organismo, es porque cuando hiperventilamos, perdemos dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora en un ratito vamos a hablar un poco de cuáles son las funciones del dióxido de carbono en el organismo, pero desde ya les podemos adelantar que no es un gas de desecho de la respiración, sino que es uno de los componentes fundamentales del organismo. Es más, algunos de los padres de la fisiología, como por ejemplo el científico L.J. Henderson, han afirmado que es más importante que el oxígeno todavía. Y cuando respiramos por encima de la norma, estamos expulsando este gas. En vez de retenerlo dentro de nuestro cuerpo, lo estamos expulsando, porque el dióxido de carbono es producido por nuestro cuerpo. Y en el exterior, en la atmósfera, se encuentra una concentración mucho menor de la que necesitamos. Entonces, constantemente nuestro cuerpo tiene que hacer el esfuerzo de mantener la concentración necesaria de dióxido de carbono para la vida, compatible con la vida, y en eso hace un gran esfuerzo. Entonces, en cuentas resumidas, el dióxido de carbono es fundamental para la vida, y si nosotros respiramos más de la norma, lo estamos expulsando. Y eso a la larga acarrea un declive progresivo de la salud hasta que entramos en una fase de producir síntomas crónicos, tales como todas las enfermedades que nombró Javier antes. Entonces, ese fue uno de los grandes descubrimientos del profesor Buteyko, que la raíz de las enfermedades crónicas era la deficiencia de dióxido de carbono. Una deficiencia como cualquier otra, como uno puede tener deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, deficiencia de otros minerales. La mayoría de la población tienen deficiencia de dióxido de carbono. Entonces,
el profesor Buteyko también descubrió una manera de medir, de cuantificar qué tan deficiente es una persona en dióxido de carbono. La medida se llama la pausa de control y es básicamente el número de segundos que una persona puede pasar después de una exhalación reteniendo el aliento hasta que surge la primera incomodidad. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando queremos medir la pausa de control de alguien, le decimos inhalá normalmente, exhalá normalmente, tapate la nariz y vamos contando los segundos en voz alta y la persona termina la pausa cuando siente la primera incomodidad, sin ningún esfuerzo, sin estirar la pausa, sin forzarlo. Entonces, esa medida es muy importante porque nos está diciendo cuál es la tolerancia que tiene esa persona al dióxido de carbono. ¿Sí? Verán, la respiración es un reflejo, ¿sí? Uno de los reflejos fundamentales y más profundos del cuerpo humano, y ese reflejo es gatillado, es provocado por el nivel de dióxido de carbono en la sangre. ¿Sí? El reflejo respiratorio no lo causa el nivel de oxígeno, sino que lo causa el nivel de dióxido de carbono en la sangre. Cuando ese nivel sube por encima de un cierto umbral, se detona este reflejo. ¿Sí? El cerebro manda la orden a los músculos de contraerse para respirar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este umbral que yo les decía, a partir del cual este reflejo se provoca, en la mayor parte de la población está descalibrado. ¿Sí? La mayor parte de la población es hipersensible a la concentración de dióxido de carbono. Es por eso que, digamos, el nivel umbral está muy bajo, entonces cualquier concentración, incluso pequeña, de dióxido de carbono en exceso, detona la respiración y eso nos hace respirar más de lo que deberíamos. En realidad, lo que sucede es que el umbral tendría que estar más alto y eso nos haría respirar menos, en particular, respirar acorde a la norma fisiológica. ¿Sí? Entonces, básicamente, el método que descubrió o que diseñó el profesor Buteyko es un método para cambiar ese umbral, ¿sí? Para bajar la sensibilidad al dióxido de carbono, para subir la tolerancia al dióxido de carbono. ¿Sí? Pero para eso, bueno, hay un centro en el cerebro que regula la tolerancia al dióxido de carbono, se llama justamente el centro respiratorio, está en el tallo cerebral, en una parte que se llama la médula oblongata, y ese centro respiratorio es el que tiene registrado el umbral. ¿Sí? Entonces nosotros, el método a través de diferentes maniobras con la respiración y diferentes procedimientos para detectar, para trabajar con los síntomas, mediante esas diferentes técnicas y aplicaciones, lo que busca es subir ese umbral, cambiar la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono. Entonces, eso va a generar que nuestra respiración se ajuste a la norma fisiológica. Y una vez que la respiración se ajusta a la norma fisiológica, se empiezan a revertir todos los procesos, todos los síntomas crónicos que hay en el cuerpo, en el organismo. Bien. Entonces, para que tengan una idea de la magnitud de este síndrome de hiperventilación crónica. Hoy en día, la pausa de control promedio de la población es de alrededor de 15 segundos. ¿Sí? Eso quiere decir que la mayoría de la población
Cuando uno mide su pausa de control, no puede estar más de 15 segundos sin retener el aliento cómodamente, ¿sí? Entonces, el profesor Buteyko había establecido como norma de salud una pausa de control de 60 segundos. Entonces, verán, una persona con una pausa de control de 15 segundos está respirando por 4 personas, ¿sí? Está respirando 4 veces lo que debería respirar. Se pueden imaginar a largo plazo el efecto que eso tiene sobre la salud. De hecho, lleva al desarrollo de todas estas enfermedades crónicas que pueden revertirse con relativa facilidad aplicando este método. Bien, entonces, también para que tengan una idea de cuáles son las funciones que cumple el dióxido de carbono en nuestro organismo, son ciertas funciones fundamentales. Primero, el dióxido de carbono es un dilatador natural. Regula el tono de la musculatura de los músculos que rodean los vasos sanguíneos, por ejemplo. Entonces, cuanto más dióxido de carbono tenemos en nuestro organismo, más abiertos van a estar los vasos sanguíneos. Más fácil va a ser a la sangre, con todo el oxígeno y los nutrientes esenciales, llegar a nuestros tejidos. Y también cuando sube el nivel de dióxido de carbono, eso nos va a liberar de espasmos. ¿Sí? Por ejemplo, los espasmos en los intestinos, que llevan a la constipación, los espasmos en las arterias, que llevan a la presión arterial alta, los espasmos en los bronquios, que es el asma, los espasmos en el páncreas, que provocan la diabetes, espasmos en el corazón, que son el ataque al corazón, espasmos en los vasos sanguíneos del cerebro, que llevan a la cefalea, a la migraña, y espasmos en los músculos que nos dan la fatiga crónica, ¿sí? Entonces, todos esos espasmos se pueden liberar, se pueden relajar cuando el nivel de dióxido de carbono sube. Después, el dióxido de carbono es un oxigenador. Esto puede sonar paradójico, pero hay una ley fisiológica que descubrió Christian Bohr, un científico danés, que realizó mediante estudios experimentales que, si bien el oxígeno, podemos tener una saturación de oxígeno de cerca del 100% en la sangre, para que ese oxígeno que está viajando sobre la hemoglobina en la sangre se libere de la hemoglobina y llegue a los tejidos, tiene que haber una cierta concentración de dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es fundamental para que el oxígeno llegue a los tejidos, para que se suelte de la hemoglobina, para que se suelte de la sangre y llegue a los tejidos. Entonces, en realidad, cuanto menos respiramos, más oxígeno tenemos. Y eso es una ley fisiológica, sin controversia. Por otro lado, el dióxido de carbono regula el pH a lo largo de todo el cuerpo, no solo en la sangre. Y el pH, es decir, el balance ácido-base en nuestro organismo, tiene que estar afinado, regulado con mucha precisión, y es uno de los prerequisitos básicos para la vida. Si ese balance se corre un poco, nuestro organismo deja de ser compatible con la vida. Así que, y esa función la cumple el dióxido de carbono. Todo esto que estamos hablando está en los libros de texto de bioquímica, ¿sí? Cualquiera lo puede chequear. Por otro lado, el dióxido de carbono es un regulador poderosísimo del sistema nervioso. Básicamente, cuanto más alto es el nivel de dióxido de carbono, menos reactivo va a ser el sistema nervioso, más tranquilos vamos a estar, ¿sí? Entonces eso es muy importante en la sociedad actual, en la cual la mayoría de la gente tiene una pausa de control muy baja, tiene una deficiencia enorme de dióxido de carbono, y los sistemas nerviosos de la gente son hiperreactivos y reaccionan por cualquier estímulo. Entonces el dióxido de carbono aplaca eso.
por último, pero no menos importante, el dióxido de carbono es un regulador de la función del sistema inmunológico. Básicamente lo que regula es la afinidad con la cual los anticuerpos se adhieren a los antígenos, es decir, la afinidad con la cual el anticuerpo encuentra y se une al cuerpo extraño que ha entrado al organismo y bueno, y puede cumplir su función de eliminarlo. Así que un buen nivel de dióxido de carbono en el organismo va a garantizar un funcionamiento correcto del sistema inmunológico y va a prevenir, bueno, deficiencias del sistema inmunológico que nos van a llevar a sufrir de resfriado crónicamente, gripes, estar expuesto a infecciones bacterianas, virósicas, y también va a impedir que las reacciones exageradas del sistema inmunológico, como son las alergias y algunas enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es, dadas todas estas funciones importantísimas del dióxido de carbono, es lo que explica por qué su deficiencia puede llevar al desarrollo de un montón de enfermedades crónicas. Y por otro lado, cómo revertir esa deficiencia, devolverle al organismo el nivel óptimo de dióxido de carbono, puede revertir todos esos desórdenes. Así que bueno, Javier, podemos pasar ahora a una parte de conclusiones y de invitar a la gente al webinar en vivo para que les contestemos las preguntas. ¿Parece? Vale, sí, por supuesto, sí. Bueno, no sé vale. si querés agregar algo más. No, lo has cubierto todo, Está muy bien. Yo diría quizá, sin añadir nada a lo que has dicho, porque lo has dicho todo, lo increíble que es ver que toda esta enumeración de casos, ¿no? que además en todo lo que has enumerado, el tema de vasos sanguíneos, sistema nervioso, sistema hormonal, están los grandes problemas de salud de nuestra civilización están incluidos en todo lo que has hablado. O sea, después de toda la enumeración que has dado, es que parece que el método no se deja ningún cabo suelto. Es decir, entra de una forma muy profunda a la raíz de todos los problemas principales de salud que vivimos en nuestra civilización, ¿vale? Que son, bueno, pues fíjate las enfermedades que hay del sistema inmune, todas las enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades del sistema nervioso, que incluyen las enfermedades mentales, estados de ansiedad, estados de depresión, están a un nivel a un nivel increíble hoy en día, ¿no? Entonces, en nuestra práctica, a pesar de que llevamos poco tiempo, hemos podido constatar que estos aspectos realmente, que hay un efecto profundo en cualquier persona que se toma el método en serio y lo hace, y los reportes son de verdadera mejora en bastante poco tiempo. Y algunas reacciones, muchas he visto yo con el sueño, por ejemplo, prácticamente inmediatas, a los 2-3 días. Entonces, bueno, pues aparte de la teoría, ¿no?, que tenemos que explicar, pues dar testimonio de que es así, de que una vez que estás con el estudiante o con el paciente, estas reacciones se ven y se pueden dirigir y se pueden manejar de una manera que sea beneficioso para los síntomas del paciente, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que no nos quedaría más que reemplazaros a que visitéis nuestra página web, a que os informéis sobre los webinars que vamos a hacer de introducción gratuitos, de introducciones para los cursos,
que hacemos de 5 días para principiantes, que ya nos están dando buenísimos resultados. Entonces sería emplazaros a que visitéis la página web, que visitéis nuestra página en Facebook también, y que os informéis. La forma de comenzar: se puede hacer un webinario gratuito para pasar después al curso de 5 días con sus seguimientos después. Hay todo un recorrido, hay un método, ¿vale?, detrás de todo lo que estamos hablando, que se traduce en una práctica. Al final, esto se traduce en una práctica y que el paciente vaya reconociendo que existen unas estrategias para que él mismo o ella misma tome bajo control su propia salud, lo cual es algo que no tiene valor, ¿no? Es algo fundamental, y más en los días que corren. Exactamente, Javier. Al final, lo que la gente desarrolla al practicar el método y al incorporarlo a su vida es la capacidad de gestionar su propia salud de manera independiente, especialmente de manera independiente, sin depender de medicamentos. No ignorándolos o quitándoles importancia, pero sin depender de los medicamentos. Entonces, sí, no tiene precio. Bueno, así que espero que les sirva esta información que les estamos dando, y los esperamos tanto en los seminarios de introducción gratuitos que vamos a estar dando, en donde además de recibir información van a poder preguntar sus dudas, exponer sobre su caso en particular, y van a recibir respuesta de algunos de los instructores más experimentados de nuestro grupo, y también a los cursos que vamos a estar dando periódicamente. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Javier. Hasta luego.